de indio con caucásico. Como 7% es indígena, como 2% es de origen africano. Yo y hablo 1%... de la composición del hondureño, no del porcentaje de población de Honduras. Sí, pero no hay ningún dato histórico que sugiera que hubo mezcla en esas dimensiones. Inclusive he oído que nacemos con una en manchita Brasil, en la espalda, una manchita morada. Si se fijan, los recién nacidos hondureños son cosas de conocimientos de pueblo, pues, ¿verdad? Aquí estamos hablando con científicos diferentes, pero yo le digo lo que oigo aquí en mi pueblo, pues, son cuestiones que de repente tienen su raíz, su porcentaje de verdad. No pues. entiendo por qué la manchita morada estaría Esa ligada manchita a lo morada africano. esa manchita morada es nos dice que realmente tenemos un pedacito de africano en la sangre mezclada. O al menos popularmente así se maneja. Exactamente, popularmente así se maneja. O sea, no entiendo científicamente, usted sabe que yo, ¿para qué le voy a decir? No entiendo el vínculo entre morado y africano, no. Tal vez creo que lo que quiere decir es que salgamos como con esa coloración más oscura en nuestra piel y que la gente popularmente lo esté ligando como al color oscuro de los africanos, ¿no? Que son gente de color. No, pero, o sea... Pero no, bueno, no es científicamente aprobado, no es científicamente aprobado. Yo no soy etnógrafo, pero de lo que sé es que en Honduras sí los españoles fueron los primeros que comenzaron con el tráfico de esclavos de África, fueron los portugueses en el siglo XV, transportando esclavos, capturaban... en realidad ellos ya comerciaron a un punto de la costa africana, ahí ciertas tribus africanas que habían vencido a otras tribus africanas les vendían a los esclavos de ellos y ellos los cambiaban por cosas que tenían los portugueses, ¿no? Por armas, etcétera, espejos, cosas así. Música. Y ellos los transportaban a otros puntos de África en donde los cambiaban por oro. Ahora, en el siglo XVI, los españoles fueron los primeros y después los portugueses a comenzar a transportar esclavos africanos del continente africano al continente americano. Fue hasta el siglo XVII que comenzaron a traficar esclavos los ingleses, los holandeses y los franceses a Norteamérica. Y vino también, me imagino, con todo ese cambio, trajeron esa riqueza musical. Entonces, también, en uno de esos barcos, como dice usted, venían aquí y hubo una tormenta y los esclavos africanos nadaron a las costas hondureñas y se ubicaron en esas zonas donde hoy los encontramos en mayor número, que es la costa atlántica, el área nororiental de Honduras. Es la cuna de la punta. O sea, ¿sí? Colón, gracias a Dios, esas partes. Entonces, allí estarían concentrados, pero mezcla con un pequeño porcentaje de la población, sí, pero mezcla en gran escala con la población, con el resto de la población indígena o caucásica hondureña, no he oído. Ahora, en lo referente, como los antropólogos están diciendo que como todos los pueblos son descendientes de africanos, entonces, y como la música se inventó ahí, entonces obviamente todo el mundo tiene un gen de la música, y por eso es que la música le gusta a todos los pueblos. Pero hay gente que tiene una mayor proclividad, que sería el caso de ella, a nivel individual, así como hay gente aquí hondureños que tiene una mayor proclividad para el deporte, y otros para el estudio, y otros para la ciencia, y así sucesivamente. Para las artes plásticas, no tanto exacto. melódicas, pero... Inclusive me imagino que los papás también, ella estaba rodeada de música, pues, su influencia en el ambiente. Sí, bueno, si hablamos también, como hace un rato mencionábamos, el factor genético, quizá no tanto que si mi mamá, en dado caso, me ponía a escuchar música, pero hay otra muestra de ese factor genético, y es que a mis padres toda la vida les ha encantado la música. Son gente muy, muy rítmica, o sea, mis papás, cuando digo rítmico me refiero porque incluso ustedes pueden notar que hasta en el momento de aplaudir podemos notar si una persona es rítmica o no. Si estamos escuchando alguna canción o estamos en algún concierto y estamos aplaudiendo el ritmo de la canción, usted puede notar quién sí va al ritmo y quién no. Entonces, eso para explicar el momento que digo que mis papás son personas muy musicales, muy rítmicas y todo, porque tienen ese oído para sentir el ritmo, llevarlo al compás, llevarlo al tiempo. Entonces, tal vez por ahí viene el otro factor genético, que no solo me lo inculcaron, sino que viene de ellos también, que a ambos les ha gustado la música, tanto el canto como el baile. Entonces, por ahí también es que vienen mis gustos por la música. Sí, o sea,
Sí, hablando de la genética, eso es importante para mirar qué tanto se puede modificar en el ser humano, porque hay una gran cantidad de gente, por ejemplo, que lucha contra su genética y los franceses tienen una frase que se llama, que dice, cuando la gente así dice, ¿por qué haces una cosa? Como por ejemplo, ¿por qué haces una cosa que sea tonta, que sea contraproducente? O por ejemplo, a ir a toda velocidad en el automóvil. Sobre todo bajo los efectos del alcohol. Entonces dicen las personas en francés, dicen es más fuerte que mí mismo. En realidad hoy día, si lo vemos científicamente, sería, o sea, mi genética, yo nací con esta genética, yo no la escogí y esta genética está decidiendo en gran medida mi vida. Ahora, la genética no es a 100%, no tiene un control sobre una a 100%, y los niveles que tiene control varían. Uno puede incidir sobre eso, el medio, digamos, la educación incide, y también otras, digamos, el país donde uno ve, el momento histórico, como aquel famoso filósofo español Ortega y Gasset decía, yo soy mis circunstancias. ¿Verdad? Si una persona nace en un país como qué sé yo, Congo o Zimbabue, donde hay guerra civil en este momento, donde hay unas hambrunas terribles, unas epidemias horribles, es probable que una persona que en un país donde abundancia, riqueza, como decir Noruega o Luxemburgo, o Liechtenstein o Suiza, que allá se comporte muy civilizadamente, en un país como eso estaría asesinando, violando y robando. Tengo una pregunta. Ya que estamos hablando del factor académico, una persona que no tenga aptitudes para la música puede adquirirlos por medio del estudio. Se puede convertir en una persona rítmica, en una persona con oído musical. Si desde pequeño, por ejemplo, se le mete a clases de algún instrumento o algo así, ¿puede haber ese cambio? O sea, según lo que los geneticistas están hablando, por ejemplo, hace 40 años se creía que la mayoría de nuestras inclinaciones, que ya fuera cosas como comportamientos como por ejemplo un hombre que es extremadamente alcohólico o una mujer que qué sé yo, que es demasiado dormilona, por ejemplo. Se creía que la variable fundamental decidiendo los comportamientos era el medio, la educación. Hoy día los biólogos consideran que lo fundamental es como decir, en aquel entonces se consideraba que tal vez era 25% genética y 75% el medio. Hoy día creen que es como 75% genética y 25% el medio. Entonces, lo que sí sabemos es que una persona tiende a ir mucho más largo, teniendo disciplina, trabajo y esfuerzo, que si nace con grandes virtudes. Gente que nace con alguna gran virtud y no la desarrolla, no la trabaja, no invierte en ello. Por ejemplo, Thomas Edison, que fue el más grande científico del siglo XIX, decía que el fundador de la General Electric, esa gigantesca empresa... Hizo la primera grabadora para la música. También, o sea, famoso por el bombillo eléctrico, pero los descubrimientos de él fueron gigantescos, una gran cantidad. Él decía que cuando le preguntaban de dónde salía tanta brillantez, tanta genialidad, él decía que 90% decía 10% es inspiración, como decir genética, entonces no utilizaban los términos, y 90% es transpiración. Transpiración es sudar, ¿verdad? Sí. Sí. O sea, dicen que en determinados momentos, como le pasaban haciendo esa pregunta el curso de su vida, el hombre vivió muchos años y se le hicieron, en determinados momentos él decía 1% inspiración, o sea, 1% genética y 99% transpiración, o sea, trabajo duro. Mucha disciplina, él no tomaba vacaciones, trabajaba de lunes a domingo, 16 horas diarias. Yo creo que hasta esa obsesión es genética, creo yo. Así es, eso también es lo que se está descubriendo, que hay gente que tiene que como dicen en inglés, workaholics, ¿verdad? Que no pueden parar de trabajar, se paran. El fundador, por ejemplo, de la empresa Hyundai, famosa o que la conocemos aquí por los automóviles, pero ella también es la empresa, el fabricante de barcos más grande del mundo. Por ejemplo, el fundador
ese hombre dice que nunca fue, tuvo como 4 hijas, nunca fue a las bodas de las hijas. Por estar trabajando. Por estar trabajando. Llevaba como 30 años sin tomar vacaciones. La última vez que leí una entrevista que le hicieron. Ese tipo de comportamiento es bastante inusual. En cambio, en otros países uno escucha gente que se jacta de que, fíjate que llevo 5 días bebiendo sin parar. O sea, se jactan como que están haciendo una competencia que van, sí, como que les van a dar un premio. Como aquí el clásico, ¿verdad? Mira, yo trabajando menos y me pagan más, y vos trabajando duro y mira cuánto te pagan. Así es muy clásico eso, ¿verdad? O sea, aquí en muchos países hay una cultura del oportunismo, y eso es terrible para la sociedad porque lo hemos traducido en la política. Aquí en Honduras, por ejemplo, los políticos hondureños han sido grandes oportunistas. ¿Qué es un oportunista? Una persona que, por ejemplo, se mete en una actividad para la cual no es competente, y dice, elíjame presidente, yo le voy a solventar sus problemas, y uno ve el historial de las personas, robo, ignorancia sobre el tema competente, como por ejemplo, hacemos qué sé yo, estamos poniendo música, por ejemplo, para jóvenes, y entonces lo racional es contratar a alguien como usted, por ejemplo, correcto, que lleva trabajando en el tiempo, ha estudiado eso, es joven y ha estado afinando su oído y tiene una genética para eso. No tendría sentido poner, por ejemplo, a una persona de 70 años en esa actividad que su único conocimiento de música fuera, por ejemplo, rancheras. No va, o sea, el zapatero al zapato. Entonces, esa política del oportunismo que en Honduras ha prevalecido enormemente, de donde más ha prevalecido es en la política, y eso se ha traducido en que este es el segundo país más pobre del mundo. Pero yo creo el segundo país, perdón, más pobre de Latinoamérica. Yo creo que eso también merece, como decir antes, que no había licenciados en administración de empresas. Los que administraban las empresas eran los peritos mercantiles, porque era lo más cerca a un licenciado de administración de empresas. Pero ese no es el caso para la política. En el caso de la política me parece que la gente, como no hay quien, se mete cualquier oportunista, pues, y a la fuerza, y sabiendo que hay. Aparte de las amistades internas que pueda tener, pues. Exactamente. Sí, no, lo que pasa es que desde el comienzo la política se volvió sumamente sucia y violenta. Recordémonos que a Francisco Morazán lo